Sí, yo quiero innovar, yo sé que innovar es la solución. Pero vamos, innovamos, no, es que no tengo tiempo en mi equipo, tengo un chicharrón, o sea, tampoco es que no quieran. Entonces ahí cómo empiezas a identificar esos bloqueadores. Al final, la cultura es identidad, ¿no? Y eso, cambiarle a alguien quién es, uff. Y si no entregas resultados, pues eres un programa que en el momento de crisis vas a salir. Tan difícil. Entonces, remar en Arequipe, 10. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones, experiencias y aprendizajes con líderes que han remado en Arequipe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y es que vamos a hablar de disciplina de la innovación, algo completamente fundamental para que estos esfuerzos no se queden en teatro o un circo que nada más genere talleres y espacios chéveres. Y por eso tenemos una invitada muy especial, una líder del ecosistema, que nos va a ayudar a entender cómo sacar, cómo tener y cómo construir disciplina en todo este mundo de la innovación. Lore, bienvenida. Cuéntales a todos quién es Lorena Califa. Bueno, Lorena Califa es una microbióloga, una apasionada científica, investigadora desde chiquita. Eh, Trabajo en innovación, soy la mamá de 2 perros divinos, un pomerania y una chihuahua. Y llevo trabajando en innovación toda mi vida laboral, desde baby. Empecé a trabajar en áreas de innovación desde el área técnica. Entonces llevo como 17 años más o menos Hagamos trabajando. doble clic en eso, ¿no? Como, o sea, no sabía que eras microbióloga, no tenía ni idea. ¿Cómo terminas, cómo llegas al mundo de la innovación? ¿Accidente? ¿Decisión? Cuando me tocó elegir la práctica, yo quería una empresa que me motivara y que me pagara. Entonces, las que no pagaban, no, y yo no las elegí. Y entre las que pagaban estaba Belcor, que es una empresa de cosméticos, una multinacional en cosméticos, y tienen el área de microbiología dentro de innovación. O sea, tienen microbiología planta y microbiología dentro de innovación. En ese momento se evaluaban los preservantes de los productos que se iban a lanzar. Entonces, ahí pude entrar a ser O sea, practicante. en un laboratorio, Laboratorio, con con bata. pipeta, con bata, con protección, todo trabajando con microorganismos. Diseñando productos desde la ciencia. Ah, ok, ok. ¿Y cómo fue evolucionando tu carrera? Entonces llegaste ahí, después, ¿qué pasó? Entonces llegué ahí y trabajé ahí un tiempo, aprendí mucho sobre el tema de evaluación de preservantes, preparación de medios de cultivo, pero yo me di cuenta que yo estaba hecha para algo mejor que el laboratorio. El laboratorio te consume la energía y tu valor al final no se ve, aunque es importante y relevante, yo no lo veía que estaba dando todo mi potencial en la empresa. Entonces ahí yo dije, tengo que aprender más y tengo que moverme al lado donde en verdad está la acción, donde nacen los productos desde la idea hasta que se comercializan, pero siendo microbióloga, pues la gente era como no, o sea, ahí es para ingenieros industriales, para administradores de empresas, ahí no es. Entonces tracé un plan diciendo voy a llegar allá. Y para llegar allá, ¿qué necesito? Entonces se abrió una plaza en otro laboratorio, que era el laboratorio de eficacia y de sensorial, que ese me conectaba mucho con el cliente final, no el cliente final, pero con el consumidor, es muy cercana. Entonces me ayudó a acercarme más a esa área. Y después yo dije, ¿qué necesito para que me crean que yo puedo ir allá? Entonces ahí fue cuando dije, necesito saber proyectos. Entonces me dediqué a estudiar proyectos. Después dije, ¿qué necesito que más para que me crean? Entonces estudié mercadeo. Y ya después, para hacer que las cosas sucedan, la cereza al pastel, fue que hablé con la gerente y le dije, mi sueño es irme al área donde, desde el concepto hasta que se lance. Ya me dijo, "Ay, yo no sabía". Y al mes me dijo, se abre una convocatoria. Venía a hablas con la que sería tu jefe. Y ahí pude pasar, llegando en un cargo junior. Y ahí fui creciendo, 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 desarrollando productos de principio a fin, con equipos multifuncionales súper diferentes, desde registros, ingenieros, químicos. O sea, trabajas con muchas personas y después ya pasé al área de estrategia. Entonces, ahí ya en estrategia e innovación, como esa visión a 3 años de los productos que se van a lanzar en la empresa, en una categoría particular. Y ese fue mi trayecto en ese momento de microbióloga. Y después llegué y dije, si yo puedo hacer innovación en cosméticos o en la industria de la belleza, yo debería poder hacer innovación
en otras industrias, la innovación es transversal. Y ahí me reté y dije, voy a buscar innovación en otras industrias. Y llegué a la industria de la bioenergía. Totalmente diferente, la industria del glamour, de vestirse y maquillarse y probar tratamientos, a una zona muy, muy industrial, muy de planta. Y fue un reto para mí decir, yo lo voy a lograr. ¿Cómo fue ese paso? Primero me convencida y empecé a buscar y fui seleccionada y al principio fue muy duro saber que hay reglas industriales que no, pues yo no trabajaba directamente en la planta. O sea, yo iba a la planta a mirar mis primeros pilotos y salía. Pero ya aquí estar en literal, una empresa que está en las oficinas está en la mitad de la planta, entonces fue un choque diferente porque se piensa de manera muy diferente en un negocio que era regulado y yo estaba en un negocio no regulado. Entonces, en un negocio de la belleza que es exageradamente exigente y muy, muy rápido, o sea, tienes que ser muy, muy rápido, a un negocio que tienes un poco más de tiempo para solucionar. Y ahí voy. Y cuando llegas a esto, porque he tenido invitados acá que dicen, no, a mí me contrataron para que yo diera las ideas. Entonces, ¿qué te encuentras? Y para que empecemos a hablar un poco de disciplina de innovación. ¿Qué me encuentro? Con una empresa con una visión clara que la innovación es su foco de crecimiento. Eso lo tenían Bueno, claro. bien. Bien, sí. Sí. Desde la gerencia. Entonces eso estaba ya es un check que uno dice, listo. Ese es un arequipe fuerte. Sí. No fue, ya existía el rol y había una media estructura. Habían contratado a un consultor para que pusiera un sistema. Entonces me encontré un sistema exageradamente robusto y complejo que casi nadie lo entendía, pero robusto, o sea, tipo farmacéutico. Entonces me encontré un tema de cultura de gente que siempre ha trabajado así para esa industria y se le da muy duro cambiar ahora que hables de otro negocio cuando solo eras de un producto de una industria. Con eso nos encontramos. Y entonces lo que empezamos a trabajar fue, bueno, el sistema es muy robusto, empecemos a volverlo más ligero con el feedback de las personas y ahí lo tenemos una turbina de innovación ligera. Y después empezamos a enfocarse, estaban en muchos macro segmentos, o sea, ahí, yo cuando llegué habían como 8. Yo decía, Dios mío, pero ¿en qué momento todos? Entonces hicimos unos talleres estratégicos en donde definimos dónde innovar, pero no como producto o una iniciativa, sino como una plataforma de crecimiento que te genera las adyacencias y las capacidades para eso. Y eso fue chévere, pero doloroso, porque tocó renunciar a unas cosas que tenían muy en la cabeza y el momento en que se renunció fue muy doloroso para muchas personas. Y eso también lo resiente a uno. Uno sabe que es el deber ser, pero pues me acuerdo el día de ver una persona de un segmento que se despriorizó, fue decir como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya ahí vamos construyendo cultura, transformándonos de una empresa enfocada en un solo producto a una holding, que tenemos que empezar a pensar diferente, que tenemos que empezar a movernos diferente y vamos a seguir moviendo cultura, que es cambiar la forma en que pensamos y actuamos con respecto al crecimiento rentable de una empresa que es muy tradicional. Uy, esa la tenías muy preparada, Lore. Esa frase está de inspiracional. No la tenía. Me encanta porque estoy de acuerdo. Al final, la cultura es identidad, ¿no? Y eso, cambiarle a alguien quién es, uff, por eso es tan difícil. Tan difícil. Entonces, remar en Arequipe 10. En Arequipe completamente viejo, así. Sí. Lore, ¿qué es disciplina de innovación? Disciplina es hacer que la innovación se adhiera. Entonces tú puedes tener la mejor estrategia corporativa de innovación, tener tu definición de dónde innovar, de qué es innovación, de por qué estamos innovando, tener un sistema perfecto, divino, hermoso, precioso, que todo el mundo entienda, propiedad intelectual, un montón de procesos ahí en la mitad de ideación, de gestión de proyectos que te llevan a la realidad, pero la disciplina te genera que eso se adhiera a la cultura y que no quede volando por ahí. Entonces la disciplina genera que no, en un recorte, innovación no sea un programa, sino sea parte estratégica del negocio. Y dentro de la disciplina que tenemos, todo el desarrollo de liderazgos y de personas,
porque aunque eso normalmente se maneja de talento, innovación tiene que estar metido ahí en desarrollando personas, desarrollando un estilo de liderazgo diferente. Y está el tema de cultura, de esos comportamientos, porque la gente está acostumbrada a unos tipos de comportamientos que generan los resultados y como innovación llega a decir, ahora son estos resultados, pues necesitamos cambiar comportamientos. Y en Dude lo hacen de manera muy espectacular. Tienen una forma de trabajar en donde sabemos que con experiencias se transforman comportamientos y al cambiar los comportamientos cambiamos las creencias, al cambiar las creencias se generan los resultados nuevos, así que es una metodología bien interesante. Y por último, con métricas, que es lo que he oído mucho en estos días de cómo logramos los resultados, porque si innovación no se le ve el resultado, si no nos vemos en Post-it, los que hacen una activación chévere, los que entregan como juegos para idear o para cambiar la mentalidad, y si no entregas resultados, pues eres un programa que en el momento de crisis vas a salir. Entonces, esa es la disciplina de innovación. Bueno, hagamos doble clic en cada uno de esos porque, mira, el primero, liderazgo. Tuvimos una persona acá que dice que todas las crisis de innovación son crisis de liderazgo. ¿Qué opinas de eso? Creo que es un factor, pero no se lo dejaría solo al liderazgo, porque puedes tener el mejor líder con las mejores habilidades, las necesarias, pero si está en una cultura que no combina con ese estilo de liderazgo, no se va a dar. Entonces, en la cultura, por más de que el CEO llegue y diga la voy a cambiar, no es algo que se cambia de la noche a la mañana. O sea, por más de que el de arriba te empuje, no la vas a cambiar. Entonces, puedes tener un muy buen liderazgo en una cultura que no es o que no hacen fit y no lograrlo. Entonces, es una mezcla de varios factores. ¿Y cómo podríamos desarrollar liderazgo innovador en una organización? Ahí tenemos que empezar a entender qué habilidades y qué comportamientos debemos tener en los líderes. Y ahí es donde empieza el trabajo difícil de cómo cambiamos su forma de pensar. Porque cuando cambiamos la forma de pensar, actúan de manera diferente y el líder modela con el ejemplo. Si tú ves que los líderes están actuando de manera diferente, te generan tiempo para innovar, para explorar, para tener pensamiento estratégico, eso se va decantando hacia abajo. Entonces hay que identificar primero con los líderes cuáles son los bloqueadores porque todos los líderes, al menos que alguien sea súper sincero, pero todo el mundo le vas a preguntar y todo el mundo te va a decir, sí, yo quiero innovar, yo sé que innovar es la solución. Pero vamos, innovamos, no, es que no tengo tiempo en mi equipo, tengo un chicharrón, o sea, tampoco es que no quieren. Entonces ahí cómo empiezas a identificar esos bloqueadores que tienen ellos y creencias limitantes de ellos para transformárselo a ellos y ellos con el ejemplo van modelando el equipo. Es la labor de un líder. Entonces yo empezaría por ellos, a transformarlos. Y cómo, si te encuentras a una persona súper resistente, que todos lo encontramos, ¿cómo transformas, cómo lo vuelves creyente? Todavía lo sigo aprendiendo. Pero lo que yo aprendiendo no es algo que tenga la solución completa, pero yo miraría por la estrategia, busque al que sí sea creyente. En los líderes siempre hay alguien que te cree y ahí empieza un juego político en que ayuda a modelar el comportamiento y empieza a llevar a ese que sí te cree. Mientras que con la otra persona con mucha humildad y mucha paciencia que los líderes de, o sea, yo siempre digo a mí, en las hojas de vida deberían ponerle a uno paciencia nivel 1000. Con mucha paciencia, empezar a llevar con experiencias a ese líder resistente. Entonces, dos opciones. Primero, coges al que sí cree contigo y empiezas a hacer trabajar con él. Ese genera un poco o lo lleva a la corriente o lo lleva a la envidia corporativa, una, dos. Y también con él empiezas a acercarte y entender sus dolores y por qué se vuelve resistente. Entonces la gente es resistente o porque no cree en el cambio, tiene mucho trabajo, o definitivamente le caes mal, ¿no? Pues, o sea, son opciones que tenemos, somos humanos. Entonces, ¿cómo empiezas a entender cómo trabajar con esta persona? Sí, yo haría lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Sí, claro, porque cambiar, o sea, alguien que es resistente siempre te va a poner su argumento de por qué no, pero tú lo dijiste. De hecho, tenemos un episodio que dice que innovación es política. Es adentro, Sí. así como, no quiero llamar como manipular, pero sí como Pero es entender un juego muy político. bien cómo cómo quiere brillar y si el otro brilla, este también quiere brillar.
y uno cómo los ayuda a eso, y entonces brillan todos y al final todos felices y... Y cómo ganas adeptos que vayan moviendo. Entonces, cuando se van moviendo dos, ya la gente empieza a correrse un poquito y se no me voy moviendo para allá. Y Es el que no muy se mueve político. Queda queda... rezagado. Y con ese puedes tener dos opciones o conversaciones ya directas con tu líder de cómo moverlo, o sea, con indicadores, ya cosas más duras. Tienes un indicador y lo puedes mover. O la otra táctica sería empezar con su equipo, con cautela, empezar a movilizar el equipo para que empiece a gotear hacia arriba la pasión por innovar. Pues sí, es pura política. Pura política. Yo creo que, mira que normalmente en las organizaciones está como que las áreas de gestión humana hacen cultura y liderazgo, que es innovación, directamente, pero en más de 100 organizaciones que he visto, se hace completamente diferente. O sea, es completamente diferente las formas de cómo hacen que se cambien los comportamientos en los líderes. Y yo sin duda creo que las organizaciones que tienen buen proceso de, como de desarrollo de liderazgo tienen más posibilidad de tener buenos resultados de innovación. Y ese desarrollo del liderazgo está inmerso en la cultura. Entonces depende tú a los líderes que les permitas hacer, que reconoces y premias y que permites sin castigo. Entonces también puedes formar a los líderes, todos los cursos Harvard, mandarlos con los mejores mentores del mundo. Pero si dentro de tu cultura se permiten comportamientos que no son adecuados para las personas, pero no hay algo en contra que los frene, eso también va a movilizar a los líderes y las empresas. Entonces, si tú permites, por ejemplo, el irrespeto o permites que alguien en una reunión diga no estoy de acuerdo y me paro y me voy, y no hay consecuencias con respecto a eso, pues es algún comportamiento que se va a seguir dando. Entonces también depende de la cultura, puedes movilizar los líderes, todo lo que quieras de diferentes formas, pero cómo se toman las decisiones, qué comportamientos permites y cuáles reconoces, es lo que en verdad va formando la subcultura o las reglas no escritas de una organización, que son cuando si tú entraras a una empresa y yo venga como aquí, no, mire, si usted no incluye a Sotanito, entonces eso no se mueve. Si usted hasta le llega de frente, no se va a mover. Esas reglas no escritas, que son lo que en verdad hace la cultura, es lo que moviliza a los líderes, a las personas y en adelante la organización. Que ese es el segundo componente de disciplina, ¿no? Cultura. Yo odio cuando la gente dice cultura e innovación porque le ponen el apellido como yo estoy en una empresa que había cultura de felicidad, cultura de seguridad. Entonces genera una crisis de identidad en las personas porque es como si tuvieran los sombreros de Bardeo, como, bueno, ahora voy a Ahora, ser ¿cómo? innovador, Ahora. ahora soy feliz. Pero al final todo es en conjunto. Entonces, hagamos un doble clic en eso porque tú hablaste recompensas como condiciones en general. ¿Qué tiene una cultura de una organización? Yo no soy la más experta en cultura de organización y es más trabajo y me considero un apéndice del área de cultura. O sea, si ustedes van a trabajar en innovación, vayan a donde cultura, sean los mejores amigos, entiéndanlas, acérquense a sus metodologías porque son personas que han estudiado cómo movilizar cambios organizacionales. Pero que compone una cultura, los comportamientos que tiene la gente y para mí que están ligados a unos valores que existen y los comportamientos, los valores y las creencias que tienen las personas con respecto a él. Serían como mis tres partes que tiene una cultura, que se mueve, que los valores no son los que están pegados en una pared, ¿no? Los valores son en verdad cómo te comportas en ciertas situaciones y esos comportamientos como activas. Entonces ahí tú tienes que empezar a hilar muy fino, definir grupos y entender qué comportamientos tienen las personas, qué creencias las lleva a tener eso y eso qué resultados ha dado, buenos o malos. Y si quieres cambiarlos, entonces tienes que decir a qué creencia los quieres llevar y cambiar una creencia limitante o no limitante en uno solo es difícil. Imagínense en un grupo organizacional con qué experiencias vas a cambiar eso. Y lo difícil es que tú no puedes cambiar muchos comportamientos al tiempo, tienes que enfocarte en uno para trabajarle muy fuerte y después seguir evolucionando en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Entonces, para mí la cultura es eso.
Y lo otro, pues, que desde el liderazgo de gestión humana y del CEO, de la cabeza, se permite. ¿Cómo permites que se comporte la gente y no pasa nada o si pasa algo? Entonces, por ejemplo, si la gente se equivocó y se ve un castigo o una humillación pública, eso también está modelando la cultura. O si la gente fue irrespetuosa con un líder en un espacio público y no pasa nada, eso también modela la cultura. Entonces tú vas ahí manejando por ambos lados y es un momento muy difícil porque las empresas tenemos una miopía, como la miopía del marketing. Entonces una miopía es porque uno se ve el ombligo y cree que todo está bien. Y los que llegan nuevos a innovación son como un espejo y eso duele mucho. Entonces no somos los más queridos en las empresas tampoco, porque Sí, te están sí fui, mostrando. Sí, sí, pues, sí fui. uno les muestra un espejo y la gente se asusta, es como, no, tú no me estás entendiendo. Entonces, ahí es donde dejamos de ser tan queridos, los chéveres, los somos más los complicados. Y pensaban Los que no, los revoltosos. revoltosos pensaban que innovación era poner post-it y ser felices, pero en verdad innovación no es eso y te está enfrentando casi como un psicólogo te enfrenta a tu real imagen y eso es muy doloroso. Entonces, ahí hay que Es aprender, incómodo. es incómodo, ahí hay que aprender que yo lo he aprendido con los años, no lo he hecho bien toda la vida, pero hay que aprender a tener tacto en eso. Entonces, yo estudiaría también, porque estamos hablando de estudiar, un tema de psicología organizacional, cómo se mueve el pensamiento en una organización y los cambios, porque tenemos muchas metodologías acá, o sea, hay muchas para el cambio. Pero en verdad, ¿cómo le pones ese espejo a las personas sin que se sientan que los estás atacando? Es un reto muy, muy, muy difícil. O decirle al CEO, o sea, porque a tus padres, al de abajo, bueno, te aguantas los golpes, pero como hace, le dices al CEO, mire, eso es lo que está pasando. Y depende de la persona del CEO. Sí fui, ¿También fuiste? sí fui. Pero yo tenía una ventaja, ¿Cuál? que yo fui líder de innovación como mis 21 años, entonces no estaba contaminado de mundo corporativo, entonces yo pues iba ahí, yo pensaba que eso así era, que la gente podía decir lo que pensaba con argumentos, pero no. Entonces, ahí te quiero preguntar para que hagamos como una construcción de qué crees, cuáles son comportamientos que tú dices, si tú pudieras diseñar una cultura así como con plastilina, ¿cómo la diseñarías? ¿Qué debería pasar ahí? Desde cero. Yo Desde tengo cero. los 5 comportamientos claves que para mí son los más básicos de una cultura cualquiera que te impulsaría en la innovación. Entonces, primero, la curiosidad. Si las personas no son curiosas, si no están buscando más de su trabajo, o sea, si se concentran en entregar su cuadrito y no miran más allá, pues estamos mal. Y la curiosidad sobre todo es muy importante en los líderes. Ayer leía un artículo del MIT que acaba de salir que decía que solo el 5% de los líderes dedican tiempo para mirar el futuro. Entonces, ¿qué estamos haciendo en reuniones, solucionando chicharrones cuando la labor del líder también es dar resultados mirando el futuro y construir cultura? Entonces ahí estás en eso. Entonces, primero sí la curiosidad. Y como hagamos, veamos los 5 comportamientos y diseñemos cómo podríamos hacer. Te pongo un ejemplo. En esa organización que te digo, ya cuando mi equipo no era yo mismo, Ujú. sino ya había gente, Ya crean más en ti. ya había una gente, en mi equipo era obligatorio estar aprendiendo algo. Entonces lo volvimos un ritual. Entonces, nuestras reuniones, todos los meses alguien diferente iba exponiendo cómo no, es que me leí este paper, hice este curso y cómo lo aplicó. Es un buen ritual. Hicimos ese ritual como es obligatorio estar aprendiendo. ¿Qué se te ocurre a ti para fomentar la curiosidad? La curiosidad, aparte de leer, vean, o sea, yo le decía a la gente, mire, ¿usted qué le gusta hacer? ¿Ver TikTok? Sí, me gusta ver TikTok. Ok, entonces en vez de ver TikTok, gatos chistosos o personas bailando, busque cómo está el negocio de energía y en videos corticos, o sea, dedíquese en lo que le gusta a usted poder ver qué están haciendo en el otro lado. Si no le gusta entrar a LinkedIn o papers o libros, TikTok tiene un algoritmo que se transforma en lo que necesitas y es una herramienta muy poderosa para aprender. Entonces, yo pondría, si a la gente le gusta TikTok, TikTok. Em,
Ya en temas más masivos puedes hacer ejercicios de curiosidad de cómo hacer carreras de búsqueda del tesoro y cómo resolver las cosas. Depende del grupo de personas al que esté, porque no es lo mismo tener a una planta, al Claro. grupo directivo, a un grupo de coordinadores. Depende cómo estén en eso. Pero me parece, creo que dices un punto muy importante y es que los rituales generan esos comportamientos que, no, que se llaman experiencias. Tú como con experiencias transformas eso y los rituales la hacen que se adhieran a la cultura. Entonces es bueno. Para los que escuchen, esto es puro líder de innovación, pongan ahí qué rituales hacen ustedes para generar curiosidad. Hay clubes de lectura también, he visto varios clientes hacen clubes de lectura, que yo intenté hacerlo, pero a la gente no le gusta No leer, le gusta leer. me parece una locura. Listo, segundo comportamiento. Segundo comportamiento, el de colaboración. Y ese es, o sea, vamos subiendo de nivel. Todo el mundo dice, sí, me encanta colaborar, pero no te metas en mi terreno. Mi rancho. Y siento que me ha pasado, yo pensé que eso no era posible porque yo no soy así, pero me ha pasado como yo no te muestro esto porque tengo miedo de que me robes el crédito, me robes mi trabajo, me robes algo. Eso a nivel persona. Pero también está a nivel competencia de líderes. Uy, no le vayan a trabajar con ese porque entonces ese en la junta me echa agua negra, entonces no vayan a trabajar con ese, entonces está el líder y está el tema corporativo. No, pero tú, ¿por qué vas a mostrar mi problema al ecosistema? Sí, eso es mío y no quiero que nadie sepa que tengo ese problema. Entonces, la colaboración en los diferentes niveles es difícil también de ajustar, por más de que las personas se autoconsideren colaboradores. Uf, acabas de mostrar otros arequipes. Mira, yo en muchas conferencias tengo el meme de los Spider-Mans, Así. así como así, y les digo, muchas organizaciones se están señalando así como entre áreas y deberían estar compitiendo con otras empresas. O sea, ¿cómo si unen ustedes? Están compitiendo con el que no es, que es con su compañero, ¿sí? Pero también colaborar no es fácil. Pero también cuando uno empieza a trabajar en innovación se da cuenta que es un deporte de colaboración. Uno solo no hace nada. Vas a hacer nada. Y entra el tema de los egos. Y los innovadores tenemos ego, porque uno dice, "Sí, me contrataron para esto, necesito moverlo". Y entra el ego de la otra persona de usted no saben nada de este negocio, no me venga a decir cómo cambiarlo. Y entonces el tema de los egos es difícil también de trabajar. O sea, uno tiene que volverse un psicólogo de la empresa para poder empezar a trabajar los egos y de ahí empezar a generar redes de colaboración y confianza. ¿Cómo podríamos diseñar un comportamiento para ayudar en la colaboración? En la colaboración, por ejemplo, me sirvió mucho desde mi experiencia, no habían más manos en un lado y tenían que avanzar a un preconcepto y yo le dije, ven, yo te ayudo. Y fue como, bueno, está bien. Entonces lo trabajé como un mes y después dijeron, no, yo les pedía a esas personas información y no me la pasaban. Entonces yo después con lo que conseguí, mira, te entrego, me dijeron entregar, yo, mira, tengo esto, te comparto mis notas, te comparto esto, no sé qué, el proveedor, ya hablé con esto. No, eso no se puede medir. Sí, sí lo podemos medir, si lo hacemos con la parte ambiental, ta, 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 ta. Y le terminé la reunión diciéndole, de ahora en adelante, ya yo no voy a trabajar más en esto, ya te queda para ti. Y ahí me dijeron, teníamos una creencia de que nos ibas a quitar el trabajo, pero cuando fue oficial en que ya no trabajaste en eso y no lo entregaste, la rompimos. Entonces ahí toca entrar, ver cómo puedes tú ayudar a colaborar y después soltarles para que ellos sientan confianza en ti. Y lo mismo, cómo generar confianza en las personas. Y ahí cultura y gestión humana toca que estén trabajando contigo muy fuerte, cómo se genera ese ambiente de colaboración y de confianza. Otro caso muy fácil, si tienes oficinas cerradas, entonces tienes al director, al gerente, cada uno tiene una oficina chiquitica cerrada en donde nadie puede entrar. Entonces ahí no estás en un ambiente de colaboración. Donde tienes oficinas, yo antes las oficinas de los gerentes son grandes, pero porque literal las reuniones las hacíamos en la oficina del gerente, o sea, entraba todo el mundo, veía pantalla. Pero si tienes una oficina para que trabajes solo, no se promueve un ambiente de colaboración. Donde no generas grupos, por ejemplo, Teams, hay herramientas digitales muy importantes, Teams, que tienes grupos en donde puedes generar ese ambiente de confianza.
Por ejemplo, en la pandemia la gente no confiaba entre sí y una actividad muy tonta fue, oigan, ¿por qué no le tomamos la foto al arbolito de cada uno y hacemos un concurso? Y todo el mundo, sí, sí, lo suben a este Teams, después hacemos una rifa y yo les mando un regalo, cualquiera. Así estén en Perú, en Colombia, donde estén. La gente empezó a subir los árboles. La gente empezó a conectarse con eso y sentir un poquito más confianza, dejar entrar a tu casa por una foto a las demás personas. Y así empieza a construirse un equipo. Colaborar sin confiar es imposible. Y ese es como Imposible. mi resumen. De hecho, mira que en un episodio con Daniel Jiménez, él decía como que el 2% de la gente confía en otras personas y sin confianza no hay innovación. Y creo que es una buena estrategia como uno dar antes para desarmar, como, uy, cómo así que Ujú. no? Y lo que yo he aprendido es que los líderes de innovación brillan tras bambalinas. No quieren el crédito, sino quieren que se hagan las cosas. Exacto. Por eso al final, cuando consideras innovación un programa, tú dices, pero ¿el qué hacen? Y uno, ya estoy haciendo brillar a todo el mundo, pero al final es, pero ¿qué hacen? Ahí también hay que trabajar los líderes de innovación en cómo, aunque hagamos brillar a los demás, podamos demostrar resultados Claro. concretos desde nosotros. De acuerdo. Tercer comportamiento. Tercer comportamiento, pasión por el cliente o el consumidor. Ese es un comportamiento. La gente no sale a entender quién es el que le está vendiendo, ¿sí? No, a veces hacemos journeys y le pagamos una agencia para que nos haga una investigación, pero hay que salir, creo yo, mínimo. Toda la empresa, ojalá se pudiera una vez al año al campo, a donde estás vendiendo, a ver qué le duele al cliente, cómo lo miras y puedas irte literal, sí, con humildad de decir, soy ignorante en esto y voy a aprender de eso. Y necesitas conectarte con él, porque tú empiezas a dar unas soluciones que a mí me encantaban. Y ese es mi opinión del marketing. Me encantan a mí, me parece súper chévere, no, es porque yo la vi en Asia y esto va a ser, cuando vas al cliente no les estás solucionando eso, o no le sirve, o te dice, qué chévere, pero no lo va a comprar. Entonces, estar muy apasionado y centrado, no solo es poner el cliente en el centro, literal, como dicen, sino salga y si puede ser un híbrido con él, un siamés durante una semana al menos, sirve. ¿Sí? Si vas a vender en el campo, vaya en ese calor y ayude a arar el campo y vaya y mire cómo echa el fertilizante y todo. Si es la En industria, tu caso, ¿no? mi Porque caso. En otro, en la industria de la belleza, vaya y siéntese con en la el cuarto de la consultora. niña, y ni siquiera consultora, en el cuarto de la niña y vea cómo se maquilla y vea qué afiches tiene y cómo está. Acércate al cliente. En tu caso, me imagino, yo vaya y mire los problemas que el Yo a DTI. mis clientes los invito a hablar en un podcast. Y ahí lo conoces. Exacto. La pasión, porque a veces nos quedamos en estudios de mercado y en tendencias, pero o en clasificaciones estereotípicas de clientes, pero toca acercarse a él lo Ush. más posible, una vez al año yo recomendaría. Mire que ese ritual me parece muy chévere y de hecho me acuerdo en la empresa en la que trabaja mi papá, todos los gerentes tenían que hacer proyectos para darle la cara al cliente, todos. Y eso mantenía como una empatía de la misionalidad de la empresa. Y no es que, no, comercial allá, no, 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 no. Yo estoy de acuerdo de eso porque sin ventas una empresa no existe. Y sin ventas no hay para innovar. Entonces me parece un gran ritual. Y de hecho te cuento también, que espero que nos pase también, Lore. Ahorita que conocías a Alejo, Alejo pues maneja una parte, pero hay una parte que yo soy muy cercana con los clientes y yo les pregunto, oiga, ¿por qué les gusta nuestro servicio? Y el otro día una Lore de otra industria me dijo, Santi, es que tú y Innovators son parte del equipo. O sea, los sentimos parte del equipo de innovación y la gente los ve como parte del equipo, entonces eso nos da tranquilidad de, obviamente sí podríamos cobrar más y todo eso, pero dice, no, es que tú no piensaste en pasar una propuesta, sino hay que solucionar y lo hiciste, porque a mí sí, yo no sé si te he dicho, eh, pues yo remé mucho en el equipo y yo quiero que a los líderes de innovación les vaya bien, o sea, que se ganen su lugar en la Sí, junta. sí. Entonces, uy, ese me parece genial. Cuarto comportamiento. Bueno, a mí me faltó otro ritual que A me ver, parecía importante. En mi anterior negocio donde estaba, era recuerde que su jefe no es el que está en el organigrama. Su jefe es el consumidor y la consultora tiene dos. A él es el que le tiene que responder usted diariamente. Así que cada movimiento que usted haga en el día,
O sea, voy a mover esto a rojo, voy a poner... Piense que él es su jefe. Y eso te cambia la mentalidad porque dices, ok, ya mi jefe me mira unos capítulos, pero el que me va a evaluar al final es el que lo va a Mercado. comprar, el mercado. Y eso te hace decir, entonces tengo que ir a conocer qué quieren. Entonces, si no, no sé qué les doy. Entonces, ese es otro Uy, ritual no, ahí. ese está poderoso. Sí. Ese Ese no me lo está inventé yo, poderoso. eso lo hicieron en mi anterior, Uy, donde pero es trabajaba muy antes. poderoso. Muy por y nos lo repetían con rituales todo el tiempo. Y se hablaba en reuniones en donde no habían personas C-levels, pero en una reunión normal, alguien te puede decir, un analista, recuerda quién es tu jefe. Salía en la conversación natural de todo lo que tiempo no lo repetían. Y entonces ahí uno cambia su mentalidad. Uy, no, y también para bajar como el ego, como ¿qué está diciendo? Sí, Recuerde. recuerde. Uf, listo. Cuarto comportamiento. Agilidad y adaptación. Ahí los voy a poner junticos. Porque les decía hoy en la empresa donde trabajo, recordemos que hay que cambiar la mentalidad, que venimos en una empresa muy constante, pero que lo que cada vez va a pasar en todas las empresas, en todas las industrias, no importa dónde estemos, que lo único constante va a ser el cambio. Y eso duele. A todos nos duele, o sea, nos duele cambiar de celular, nos duele cambiar de, o sea, yo me tinturo el pelo y me duele físicamente verme, o sea, duele, en esas cosas duele. Ahora imagínate en un trabajo en que tú ya eres experto, que lo llevas bien, te lo cambien cada rato y te cambien los focos, entonces tú sientes como, ay, no, no tienen foco, no saben para dónde van, pero sí entiendes que sí saben para dónde van, pero estamos respondiendo al futuro que queremos construir basado en el contexto en el que estamos y el que puede pasar. Entonces vas a entender que tienes que adaptarte. Y aparte adaptarte rápido, porque hay gente que tiene curvas, se llama el valle de la desesperación. Entonces tú caes así en esa depresión, en Dios mío, no entiendo, esto no tiene sentido, la gente que lo que me pusieron no es. Entonces entras en ese valle de desesperación, es normal, pero después tienes que salir a la felicidad nuevamente y decir, voy a volverlo a hacer. Y ese es otro comportamiento muy duro también. ¿Cuál podría ser un ritual para modelar o cambiar ese comportamiento? Para adaptación, hacer cambios muy pequeños en las áreas, algo muy sencillo. Si tienen puestos fijos, cambiemos a la gente de puesto. Entonces la gente tiene el muñequito, la matica, que cambiémoslos. Y entonces la gente le va a dar duro, pero entonces es como te vas adaptando a esos cambios muy pequeñitos, por ejemplo, puede ser. Y en agilidad, ¿cómo pasas? Alguien me dijo que tenían en una reunión, tenían como cartoncitos. Entonces, por ejemplo, había un cartoncito que decía exceso de catarsis. Entonces, tú no tenías que decirle nada a la otra persona no se sentía ofendida, solo levantabas el cartoncito y eso ayuda a que pases el tema muy rápido y que pases ese valle de la desesperación que todos pasamos, sino que a veces no nos damos cuenta y llegar, si estoy hablando mucho y ya toca ir a la acción. Se me ocurren. ¿A ti cuál se te ocurre? Yo tengo dos que me funcionan mucho en adaptación. Yo normalmente a las empresas les pregunto, ¿quiénes llevan acá más de 5 años? Levantan la mano. ¿Esta empresa es igual hoy que hace 5 años? Todos dicen que no. Les digo, ¿ustedes creen que en 5 años va a ser igual? Todos dicen que El que no. no. Entonces hay una conciencia de cambio, ¿sí? De Me gusta. hecho, entonces ese funciona mucho porque dicen, pues si ya sé que en 5 años no va a ser igual, pues, ¿qué hago? Y el segundo, que también es como ese anticuerpo de siempre lo hemos hecho así, que me da A dolor de todos nos estómago, da, los me da innovadores dolor de somos como... estómago. Entonces yo ahí pues ya no peleo con eso. Entonces yo le digo, ok, si tú me dices, dime, Lore. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho Yo así. digo, ok, Lore, o sea, tú ya investigaste todo el estado del arte que hay de ese campo en el mundo y ya descubriste la mejor manera de hacerlo. Nunca me dicen que sí. Entonces es como también tener la humildad de, sí, lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer siempre mejor. Em, y también como rituales, ¿sabes? Yo creo que algo que tiene el agilismo más allá de que es Scrum, porque veo empresas que se quedan ahí, no sé qué, hay que Sí. coger cosas buenas de, por ejemplo, de la retrospectiva, de qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué podemos cambiar. Entonces, eso me gusta como un ritual. O un post-mortem de proyectos también me parece Súper chévere, bueno. que salió mal, O que que salió salió bien. bien. Exacto, aprender y ser conscientes y seguir adaptando.
sin hablar de, porque es que a veces cuando uno pone la palabra agilidad o innovación, la gente se desconecta, sino empezar a hacer los comportamientos de, oye, ven, hagamos una reunión de cómo nos fue, o el feedback. Entonces yo haría eso. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado con Scrum, que hay que no hay que traerlo tal cual, o sea, eso fue diseñado para software. Entonces, hay que ver que esos rituales se adaptan bien y cuáles no. Y tienen rituales muy buenos. A mí me gustan los daily, 15 minutos. Uy, sí. Esos son poderosísimos. Los retrospectives son buenos. Los planning. Yo los hacía diferente a como dice Scrum, pero yo hacía planning. Entonces, hay rituales ahí que se pueden servir para agilidad. Quinto comportamiento. El último, el que yo siempre que alguien me pregunta cuál es tu trabajo, yo siempre digo hacer que las cosas sucedan y eso es el empoderamiento. Porque uno puede colaborar, uno puede ser súper creativo, puedes adaptarte, puedes conocer al cliente en una radiografía completa, pero si no te empoderas y haces que las cosas sucedan, pues eso no se va a dar. Y eso implica tener resiliencia a que van a ir gente en contra tuya, te van a decir que no, te van a cerrar las puertas, vas a llegar con tu super presentación que tú crees que está completa y te la van a tirar para decirte, no, usted no. Y uno, y uno ahí debe tener empoderamiento, uno, humildad para cambiarle, decir, ok, no, no fue así, entonces la voy a transformar. Y también decir, esto hay que seguirlo, hay que seguirlo. Y el empoderamiento también hay momentos en que decir, este ya se volvió un proyecto zombie, hay que matarlo y hay que aceptarlo. Con dolor, porque los que trabajamos en eso nos duele dejar un proyecto que uno amó y que siente que tiene futuro, pero puede que no sea el momento. Entonces tienes que empoderarte y generar ese empoderamiento y hacer que las cosas sucedan. Bien sea que sigan o que mueran, ¿no? Sí, Uy, yo también te tengo que confesar que en algunas veces nos metimos en unas vainas que era un arequipe que cuando moría decíamos, uff, porque también te habla de ya no le dedicamos energía a algo que no, y al final es priorización de energía, esfuerzo, pero también ser persistente donde la primera vez no. O sea, eso yo estoy de acuerdo con eso. La gente, las empresas creen que eso es de una. Mira, por ejemplo, el caso hace poquito que tuvimos acá a Juan de Muera. Se une Celsia Bancolombia ah, sí. y Sura para hacer un intraemprendimiento que ya, primero me parece una locura Sí. que se unan tres, Tan grande. o sea, me parece ya como que los países la tienen, o sea, como el nivel de colaboración de decir usted qué puede poner. 4 años intentando sacar algo adelante que tenía el futuro, tendencias, todo, ¿no? Ya, listo, no, no funciona. Y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, el aprendizaje y demás, pero uff, sí, me Pero si gusta. hay cosas que tienes, entonces empodérate, límpiate los raspones, sabes que hay reuniones en que te van a dar duro y va a salir con raspones, te sacudes y vuelve a intentarlo. Si tienes los argumentos y tal vez no explicaste bien el storytelling, no te entendieron, entonces cómo también ajustarte a que te empoderes y que hagan las cosas sucedan. Porque entonces pasa que todo el mundo, ¿quién lo hace? Al final, ay, sí, todos innovamos, pero ¿quién lo va a hacer? Necesito que nos organicemos y lo hagamos. Y eso es importante y relevante para la innovación porque entonces no damos resultados y nos consideran que somos, eh, ¿cómo se dice? Expendables. Si nos organizamos y no vamos todos, Ajá. dice por ahí. Lore, ya para pasar a la última parte del podcast, te voy a hacer un par de preguntas rápidas, ¿te parece? Ok. Listo. Primer pregunta. Si te pudieras montar en el DeLorean de Marty McFly de Volver al Futuro, e ir a la más joven, más bella Lore a darte un consejo, ¿qué consejo te darías? Trabaja mucho en tu comunicación para que seas más asertiva y tómate el tiempo en algunos momentos de pensar más despacio, Y, porque soy una mujer aceleradísima y sirve, pero otras cosas no. uy, buen consejo. ¿Cuál es el arequipe más arequipe que has tenido en tu carrera? Entender, mover cultura, o sea, eso es, quien lo resuelva deberían darle un Nobel. Mover cultura y a veces sentirte solo en esos momentos. Hay una canción de Karol G que dice que todo el mundo quiere el éxito, pero nadie entiende el frío en las alturas, algo así. Sentirte solo
luchando y remando en Arequipe por un bien de una empresa que la quieres y quieres que logre el resultado. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser cuando sea grande. Wow, qué pregunta. Quisiera ayudar ya grande a servir a innovadores que empiecen a que no tengan que remar tanto en Arequipe, a que yo les diga, mire, la está embarrando, por ahí no es, mejor haga esto, le hace esto, intente esto. Quisiera estar cercano para que la gente, la siguiente generación de que trabajan en innovación, no se sientan solos y tengan toda esta experiencia latina de este contexto que se puede dar. Porque siento que tenemos muchos libros que nos sirven, pero pues son experiencias en Silicon Valley, en Unilever, en Procter, sí, o sea, experiencias que son traídas y que se sientan más cercanos aquí, que tengan un apoyo, al menos emocional, para sobrevivir a innovar. Pues Lore, pues te felicito porque este podcast es parte de ir hacia ese más grande. Esto es un homenaje a la gente que nosotros, no sé si sabías, pero somos la segunda generación de innovación en Colombia, Ah, bueno. porque la primera nace como Catarsis y de Catarsis sale un montón de empresas y gente que hemos tenido acá en el podcast. Nosotros somos la segunda, pero esperamos que la tercera le vaya muy bien. Nada mejor. Y esto sirve un montón a partir de esas experiencias. Te queremos dar desde el equipo de Innovators un regalo, que es este tremendísimo libro de creatividad S.A. de Ed Catmull, que sirve mucho para también tener disciplina e innovación con rituales y cosas que yo pues alguna vez apliqué, te lo quiero compartir para que lo Gracias. puedas disfrutar. De hecho, nos conocimos por un libro, entonces Sí, nos conocemos. Que no lo traje otra que vez. no lo trajiste, pero no Que importa. es Te prestado. quiero agradecer de verdad por tomarte el tiempo de venir hasta acá, de compartirnos tu experiencia y un mensaje final que le quieras dar a todas las personas que escuchen este episodio. No se rindan. Hay días y momentos que nos va a pasar que quieren tirar la toalla, no se rindan. Al final los resultados se ven y la cumbre es bonita, es bonita. Dura poco, pero la cumbre es bonita porque ya quieres la siguiente montaña, pero no se rindan y busquen el ecosistema, conéctense, no están solos. Hay más gente pasando lo mismo que ustedes. Así es. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe. Acá en el enlace les vamos a dejar el perfil de Lore para que la puedan seguir, para que le puedan hacer preguntas, también para agradecerle por esta conversación. Y les vamos a dejar información de los próximos programas que tenemos, que vamos a estar lanzando desde Innovators, para que menos líderes de innovación remen en Arequipe. Nos vemos en un próximo episodio.